se ha podido mantener hasta nuestros días. Ha podido traspasar siglo tras siglo, a pesar de todas las persecuciones que han habido, ¿verdad? Hay un pasaje de la Escritura que dice lo siguiente, en Juan 20:31 dice, pero estas, refiriéndose a la Biblia, a la Escritura, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en Él. Esa es la razón de la Biblia, ¿ya? Para conocer al Señor, para poder conocer a Cristo, para poder, a través de la Escritura, conocer al Señor, para recibir a Cristo en nuestros corazones, para poder obtener la salvación, para conocer del plan de salvación. No vamos a encontrar la salvación en otro lugar que no sea la Biblia, porque allí lo dejó el Señor estipulado. Entonces, ahí tenemos la razón del por qué está la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vamos a ver a Cristo. Siempre lo vamos a ver a Cristo. En todas las cosas. En Génesis, por ejemplo, cuando Dios mismo tiene que hacer un sacrificio, matar un animal para vestir a Adán y Eva con pieles, era un tipo de Cristo el animalito porque un inocente estaba muriendo para cubrir el pecado del hombre y de la mujer. ¿Ya? Ahí tenemos en el libro de Génesis, ¿ya? Y a través, como le digo, de toda la Biblia, tenemos la historia ahí de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor se paró un día y dijo, este es el reino que yo con mis manos edifiqué, y de repente se convirtió en un animal, hasta que llegó, hasta que mi razón me fue de vuelta, dice, y él volvió en sí, y dice, y reconoció que hay un solo Dios y que Él gobierna sobre los hombres y que Él hace como quiere. Todos se recordarán de eso. También tenemos un poquito antes el caso de todo lo que habló, por ejemplo, bueno, todo el Pentateuco nos habla, Génesis, Éxodo, Levítico nos habla del Señor Jesucristo, ¿ya? En los evangelios también ahí obviamente lo encontramos a él mismo. El Antiguo Testamento nos hablaba mucho de lo que iba a ser y el Nuevo Testamento de ya con toda la acción. Y luego en el Apocalipsis también tenemos allí al Señor Jesucristo presente. Ya vimos el pasaje, hemos entendido que la Biblia nos habla del Señor, el pasaje que está ahí también nos está corroborando esto, ¿cierto? Y vamos a ir a algunas cosas. Tenemos que partir desde el principio para recordar algunas cosas, como por ejemplo en el siglo V antes de Cristo, ¿ya? El reino de Israel estaba completamente unido, ¿ya? Era un solo pueblo, estaba el pueblo de Israel. David fue el rey de Israel, ¿cierto? Bueno, antes obviamente también tuvieron ese rey por la voluntad permisiva de el Señor. Luego vino David y también Salomón. Luego los hijos de Salomón tuvieron muchos problemas allí y el reino se dividió, ¿ya? Y quedando el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte llamado Israel, el reino del sur, Judá. Producto de todas estas cosas, Asiria, por ejemplo, el imperio asirio, lo fue dispersando por todo el mundo. Los babilonios los conquistaron y los tuvieron allí prácticamente como esclavos, ¿ya? Pero también en algún momento les dieron autorización, les dieron permiso de reconstruir los muros y la ciudad, ¿ya? Y para hacer esto, para reconstruir los muros y la ciudad, vino Nehemías. Ya todos nos acordamos de la historia de Nehemías. Luego también vino un restaurador espiritual que se llamó Esdras. Y él fue quien hizo el canon. Él fue quien hizo el canon, ¿ya? De la escritura. Que como lo dijo al principio Johan, canon significa la caña o vara de medir, ¿ya? Antes también Josías había de alguna manera, podríamos decir, redescubierto los escritos hebreos, ¿ya?
Si usted va a Segunda de Reyes, capítulo 22, lo va a encontrar ahí específicamente en el versículo 10, pero usted puede leer todo el capítulo 22 para que se dé cuenta. En ese entonces, la escritura se dividía en la ley o el Torá, los profetas y los escritos, ¿ya? Ahora, Esdras, entonces, ya estamos en Esdras allí, que fue el reconstructor espiritual de la nación, ¿ya? Esdras organiza la Biblia. Ahora, ¿de dónde consigue Esdras los escritos para hacer el canon de la Biblia? Los consigue de las copias de los escribas que fueron dispersos por muchas partes, donde ellos llegaban, hacían una sinagoga, o tenían permiso para poder construir su sinagoga, o un lugar que llamaran sinagoga, y es aquí donde surgen muchos manuscritos por estar en distintos lugares. Entonces un manuscrito aquí, otro allá, otro allá. Cuando estaba el templo no necesitaban tantos manuscritos porque tenían ahí el rollo, ¿cierto? Lo abrían y lo leían. Y no se necesitaba más rollo porque tenían el templo. Pero en este caso, él consiguió, de esas copias fue recopilando, ¿ya? De todos los lugares que habían sido dispersos, entonces fue tomando las copias que iban quedando. Ellos eran, bueno, los escribas ya hicieron estas copias. Los escribas eran eruditos muy dedicados y tenían ellos un método estrictamente elaborado. Creo que también algo se habló de esto. Por ejemplo, los pergaminos, ¿ya? Algunos pergaminos eran de cuero de animal sagrado. No era cualquier material para llegar a escribir, como uno a veces hoy día escribe hasta en una servilleta, ¿verdad? Con tintas, ¿ya? Con fórmulas secretas que conocían los rabinos y debían escribir letra por letra. Y antes de escribirla tenían que pronunciarla en voz alta. Estoy hablando de los escribas, que fueron desde donde obtuvo sus escritos. Aquí el personaje que les acabo de mencionar, Esdras, ¿ya? Estoy hablando de los escribas, cómo hacían las cosas. Entonces, pronunciaban la palabra y luego la escribían. Y si ellos cometían algún error en ese papiro, el papiro era desechado, pero no era echado a la basura. Se guardaba, ¿ya? Para escribir el nombre del Señor debían tomar una pluma nueva y para escribir el nombre genérico de Dios, que era Yahvé, debían lavar la pluma 7 veces. O sea, no era cualquier cosa lo que hacían, ¿ya? Así que bien interesante esto. Bueno, después de esto, ¿ya? Vino Nabucodonosor, babilónico, ¿cierto? De los medo-persas, Alejandro Magno, y los griegos, con Ptolomeo II, Ptolomeo II ordena que hagan una biblioteca en Alejandría donde estén todos los escritos que existían en el mundo. Ustedes saben que los griegos son una cultura muy rica en cuanto a cultura, ¿verdad? Por lo tanto, era obvio que el que estaba allí quería tener su biblioteca con los escritos de todo el mundo, algo realmente maravilloso y destacable, porque imagínense lo que eso significaba para el futuro para las futuras generaciones, cómo iban a saber. Ustedes saben que hay muchos lugares que producto de la guerra se quemó mucho, se hizo desaparecer mucho, se destruyó mucho, ¿ya? Pero era una buena iniciativa. La biblioteca en Alejandría entonces tenía que tener todos los escritos del mundo, pero allí, después que tenían todo lo que ellos querían, se dan cuenta de que no hay copia de los escritos judíos. ¿Y cuál era la razón? Esos escritos estaban en hebreo y ellos no hablaban hebreo. Entonces, por eso que no los tenían ahí. Entonces, Ptolomeo II, en el año 250 a.C., encargó a un sacerdote que escogiera 72 hombres que traduzcan los escritos hebreos al griego koiné, ¿ya? Al griego común.
Y para esto tenían que elegir 6 personas de cada tribu. Y aquí se escribe la traducción del hebreo al griego que todos conocemos como la Septuaginta, ¿ya? Supuestamente se demoraron 72 días en hacer esto. Bueno, no sé si sería así o no, pero los investigadores, algunos dicen que fue ese el tiempo. Ahora, en el primer siglo, ¿ya? En el primer siglo, todo estaba, el idioma, como hoy día, por ejemplo, el inglés. Usted puede, si usted sabe inglés, usted se puede desenvolver en cualquier parte del mundo y va a hablar inglés y le van a entender porque hay gente que habla inglés en cualquier parte del mundo. En ese entonces, el idioma, por decirlo de alguna manera, universal, porque el imperio, ¿cierto?, había abarcado mucho, ¿ya? En ese primer siglo se hablaba griego. Y una cosa llamativa es que el propio Señor Jesucristo, ¿ya? Predicó a personas que estaban bajo el imperio romano. Los mismos judíos estaban en el imperio romano, pero también habían, ya estamos hablando del tiempo de Jesús, pasamos rápido de la época antigua, y también habían judíos, obviamente, ¿ya? Y la cultura romana era una cultura helenista, es decir, griega. Entonces, cuando Cristo hablaba, hacía referencia tanto a los textos en hebreo como también a los textos de la Septuaginta que ya estaba presente, del hebreo al griego, ¿ya? Y así todos podían entender, obviamente. Ahora, comienza el periodo de la primera iglesia y todo se escribía en cartas, las cartas de Pablo, ¿cierto? Por ejemplo, Hebreos, que no sabemos quién es el autor, los evangelios que fueron escribiéndose, todo eso en griego, ¿ya? En griego. En el año 323, el Imperio Romano se hace cristiano bajo Constantino Magno. También Felipe creo que nos habló de eso y dijo que no íbamos a discutir si realmente su conversión fue real o no fue real, eso ya lo sabremos allá en la eternidad, ¿ya? El Imperio Romano entonces se hace cristiano. Ahora los enemigos del cristianismo se dan cuenta que la persecución no les resultaba mucho, aunque mucha sangre corrió allí. Y comenzaron a aparecer entonces diversos escritos con falsa doctrina para echar por tierra, ¿cierto?, el cristianismo, metiendo cosas falsas entre medio para que la gente se desencantara, se decepcionara del Evangelio y así destruir el Evangelio, ¿ya? Y con ello también la Escritura. Entonces, ¿cuál fue la respuesta a eso? Porque empezaron a haber muchos escritos, de ahí que nacen todo lo que conocemos nosotros como los escritos, los libros apócrifos, ¿cierto? Que fueron escritos y que no fueron puestos en el canon final de la Biblia. La respuesta, ¿cuál fue? Fue que en el año 397, en el Concilio de Cartago, la Iglesia romana define que el Nuevo Testamento se compone por 26 libros, no me equivoco, porque son 27, pero acabo de decir 26. ¿Por qué 26? Porque hasta el año 419 se incorpora al Nuevo Testamento el libro de Apocalipsis. Y ahora queda entonces el Nuevo Testamento con los 27 libros, ¿ya? Obviamente en griego. En el año 405 pasa algo extraño, por decirlo de alguna manera. Decidieron que el idioma sagrado iba a ser el latín. Y las misas se hacían todas en latín. Entonces le encargan a Jerónimo que haga una traducción del griego al latín del vulgo. Como la palabra lo dice vulgo, lo que se conoce como la Vulgata latina, ¿ya? La Biblia católica que muchos conocen. En el año 476 se produjo un retroceso y un decaimiento ya en el Imperio Romano y el final del mundo antiguo y el comienzo de la Edad Media.
En el año 622 aparece el Islam. Anote esa fecha porque mire cuándo aparece el Islam. 622 años después de Cristo. No nació junto con la venida del Señor Jesucristo. Interesante ese dato. En el siglo XI, después de mucho tiempo, comienzan las cruzadas. El esfuerzo que hace Europa para recuperar Jerusalén que estaba tomada por los moros, es decir, por los musulmanes. ¿Ya? Eso tenía el aspecto de una situación religiosa, de recuperar la creencia, pero en realidad era un tema comercial. Como todas las guerras, hermanos, la mayoría de ellas son por temas comerciales donde los que van a la guerra quieren conquistar para poder tener mayor poder económico y quitarle a su enemigo todo ese poder económico que tienen y poseerlo ellos. ¿Ya? Bueno, aquí aparecen, en este momento aparecen los masoretas. ¿Quiénes son los masoretas? Los masoretas eran personas encargadas de guardar la tradición. Ellos recuperaron los escritos antiguos, que estaban en hebreo, con unas notitas al borde de cómo se pronunciaba cada palabra, de cómo se realizaba una ceremonia. Ellos estaban encargados, también eran bien rigurosos en esto, ¿ya? Seguimos avanzando en el tiempo y en el siglo XIV, John Wycliffe, que también el Felipe nos habló de eso, tradujo de la Vulgata latina al inglés, la escritura. De la Vulgata latina, ¿cierto? De los escritos hebreos, que los masoretas fueron y los tradujeron, ¿cierto? Del latín, creo así, ¿ya? Los tradujo al inglés en el año 380, 1380, tradujo el Nuevo Testamento y el año 1382 tradujo el Antiguo Testamento, obteniendo así la Biblia completa al inglés. ¿Qué pasó con esto? Ya Felipe nos mencionó, con esto Wycliffe fue declarado hereje, lo persiguieron, lo condenaron y a un discípulo de él derechamente lo quemaron en la hoguera. Y a él lo desterraron y cuando ya habían pasado 7 años de su muerte, lo desenterraron, un poco como lo hacía Pablo Escobar, que decía que desenterraba a alguien, se lo mataba y se lo volvía a enterrar. Bueno, lo desenterraron, ¿ya? Después de 7 años de estar muerto, y quemaron sus huesos. ¿Se acuerda que eso nos contó? ¿Cómo sería el odio que había como para borrar, para decir ya, esto ya, aquí termina, ¿ya? ¿Y por qué tanto odio también? Porque la gente se comenzó a dar cuenta del engaño y entonces persiguieron a todos los que conservaban escritos de Wycliffe. Decían que era una herejía tener escritos solamente, tener el escrito en su mano, ¿ya? Y que no estuvieran en latín, que era el idioma sagrado. Era una herejía, no tenerlo en el idioma que ellos habían puesto. En el año 1455, Gutenberg había desarrollado la imprenta. Lo primero que imprimió Gutenberg fue la Vulgata latina. Y se desparramó la Vulgata latina por todos lados. Recuerden que para escribir, ¿verdad? Era muy complicado. Se hacía a mano y con toda una estructura para escribir. Era muy lento escribir. Y si se equivocaba, imagínense como le suele suceder a uno, ¿verdad? Está escribiendo algo y cuando ya está por terminar se equivoca y quedó malo. O usted está escribiendo algo en el computador y en vez de poner guardar, usted le pone eliminar, ¿ya? Y se quedó sin nada. Gracias a Dios ahora el Word le permite a usted recuperar archivos que no guardó, para los que no sabían. El 31, luego de octubre, en unos pocos días más, se van a cumplir más de 500 años, de 1517, Martín Lutero, profesor de la Universidad de Gutenberg, clavó sus 95 tesis en la capilla de Gutenberg, basadas en lo que la Biblia latina le permitía a él
entender, ¿ya? Y él entendió que a él le hizo mucho, le movió mucho el piso, ¿ya? Lo que allí encontró. Ahora, esto de clavar tesis en las puertas de las capillas era común, no es una cosa que él lo hizo por primera vez. Era como que ahí se debatía, era como el diario mural, por decirlo de alguna manera. Yo estoy pensando tal cosa, ponía 5 puntos y los clavaba ahí, venía otro y me los rebatía o me los afirmaba. Esto era común que se hacía. Así que cuando él clavó estas 95 tesis, fueron a mirar, pero cuando se dieron cuenta de lo que se trataba, ahí, como podríamos decirlo vulgarmente, ardió Troya. En el año 1521 lo llevaron a la dieta de Worth. Le dicen que se tenía que retractar a lo que él respondió, que efectivamente se iba a retractar si se lo comprobaban con la Biblia. Compruébenme ustedes con la Biblia y yo me retracto de todo lo que he dicho. Obviamente, ellos no pudieron, ¿ya? Ellos no pudieron. Y lo encerraron, y cuando lo encerraron, como tenía tanto tiempo y tenía metida en la cabeza la traducción y la Biblia, ¿sabe lo que hizo? Tradujo la Biblia del latín, la tradujo al alemán. Y le salió peor haberlo encerrado, imagínense. Y cómo Dios me impacta, cómo el Señor se las arregla para promover su palabra, para que su palabra siga avanzando y no se pierda y no desaparezca. Porque muchas corrientes, hermanos, han desaparecido con el tiempo, de las que nadie ya habla. Sin ir más lejos, yo siento aquí el mayor de todos, seguramente. A mí me tocó leer el Mío Cid Campeador. Yo no sé si en los colegios ahora hacen leer eso, pero yo creo que no. Ya desapareció ese libro. Sin embargo, el Señor se ha encargado de que su palabra siga vigente hasta el día de hoy, a pesar de todas estas cosas, porque usó hombres para que fueran traduciendo la Biblia a los distintos idiomas. Ahora, en 1535, William Tyndale, profesor de la Universidad de Cambridge, me van a disculpar mi inglés, por favor, si me equivoco, realiza una traducción del griego-hebreo al inglés, ¿ya? Usó algunos de los escritos de los masoretas y la Septuaginta para poder traducir al inglés. ¿Qué le pasó a este señor? También lo declararon el hereje y como estaba cerca de Alemania, se escapó a Alemania y fue allí donde se imprimió la Biblia. ¿Se escapó a Inglaterra, me dices tú? Bueno, a ver, bueno, sí. Gracias, Felipe, menos mal que te tengo al lado. Y también con los PowerPoint que me hizo. ¿Ya? Y allí imprimió la Biblia y se regó por todas partes. Y él la distribuía, las Biblias, escondiéndolas en sacos de harina. Y todo el mundo en ese momento, como había tanta Biblia circulando, todo el mundo quería leer la Biblia. Imagínense, nunca habían podido leer la Biblia. Estaba como lejos de las manos de cualquiera y ahora estaba al alcance de todos. ¡Qué maravilla! El interés que esto produjo en la gente y comenzaron a leer la Biblia, bueno, y la gente transformó sus vidas, gente conoció a Cristo y empezó a haber un movimiento maravilloso. Ahora todos tenían la Biblia en su mano. El obispo de Inglaterra lo declaró que quien tuviera una copia de Tyndale sería declarado hereje, excomulgado, ¿y qué cosa más? Y quemado en la hoguera. A él finalmente lo apresaron y obviamente que lo quemaron en la hoguera. En el año 1537, el rey Enrique VIII, este rey era bien malo este caballero y era bien loco y llevado a sus ideas y él, usted sabe que los reyes
eran nombrados por los papas. Y los reyes tenían que, si estaban casados, no se podían divorciar. Pero a él no le importaba la nada, no tomaba en cuenta lo que la Iglesia Católica le decía, y si no se podía divorciar, mandaba a matar a la esposa, hacía lo que quería. Entonces, con tanto mal testimonio, por decirlo de alguna manera, que el rey Enrique tenía, ¿qué pasó con él? Lo excomulgaron. Y para que a un rey los comulgaran, o cuando a un rey los comulgaban, era como degradarlo a lo peor de lo peor. Y este caballero se enojó tanto, que dijo, me voy a vengar de estos caballeros. Y como él sabía que le dolían tanto las traducciones de la Biblia, se vengó mandando a hacer una Biblia grande, gigante, que ponía en la entrada de cada iglesia para que el que quisiera la pudiera leer. Imagínense lo que significó para estas personas que lo habían excomulgado. Ahora quedó el tema libre para que cualquier persona pudiera traducir la Biblia, porque no iba a tener persecución del gobierno, por decir de alguna manera. Ahora, en el año 1604, el rey Jacobo, otro rey, mandó a hacer una traducción, según él, bien hecha para ellos, y pidió a 40 personas, entre ellos el decano de Cambridge y el decano de Oxford, y salió la Biblia King James en el año 1611. La Biblia King James es la que usan los hermanos gringos, ¿ya? Es una de las mejores Biblias traducidas que hay. Y de nuevo el Señor allí proveyéndose de personas, tanto estudiosos de la Biblia, algunos no tanto, algunas personas que quizás lo miraron como algo cultural, y otros que sencillamente eran completamente paganos. Al Señor no le importa con quién y cómo cumplir su propósito. Así como cuando el Señor dice que lo vil y despreciable escogió el Señor, bueno, también escogió lo vil y despreciable para poder traducir la Biblia todas las veces que fue necesario para que nosotros podamos tenerla hoy día. Antes, en España, en el año 1557, había un monje en el monasterio del Campo de Sevilla, en España. Este señor se llamaba Casiodoro de Reina. Él tradujo del latín al castellano o español, ¿ya? Con esto la gente se comenzó también, ahora los que no hablaban inglés, ¿cierto? El mundo hispano, por decirlo de alguna manera, comenzó ahora a tener la Biblia en su mano y comenzaron a leer la Biblia. Y también pasó lo mismo que cuando se tradujo a otro idioma, la gente se empezó a dar cuenta de que muchas de las cosas de las tradiciones que la Iglesia Católica le metía eran un engaño, eran una farsa, porque no estaban en la Biblia. Como, por ejemplo, la venta de indulgencias que el Felipe nos habló la vez pasada, ¿ya? Por dinero sacaban a la gente del purgatorio. Estaba mirando ahí un video que era chistoso porque decía que el Señor estaba ahí pendiente. En cuanto caía la moneda, soltaban al que está en el purgatorio, así como que pagaba el peaje, así. Es como cuando usted va para Viña, así en el auto, y no paga manual, paga por el otro lado. Entonces uno pasa y ¡pip! Suena, dice, ya, listo, pagué el peaje, me va a llegar la cuenta. Entonces era chistoso eso que decía el hermano, ¿ya? Bueno, ya la gente no siguieron creyendo esas cosas, ya la gente no siguió pagando esas indulgencias, a los obispos se les echó a perder el negocio y declararon, obviamente, hereje a este señor, ¿ya? A Cipriano, a Casiodoro de Reina. Como no lo encontraron, esto es muy chistoso, hermano. Hicieron un muñeco con la apariencia de Casiodoro de Reina y lo quemaron para hacerle entender que donde lo encontraran, eso era lo que le esperaba.
te vamos a quemar como quemamos ese mono. Tiene cosas divertidas también la historia, ¿no? Siguiendo adelante, él escapó a Inglaterra y la reina de Inglaterra lo protegió. La traducción de Casiodoro de reina comenzó cuando él, mire cómo comenzó esto, está interesante. Cuando él tradujo un salmo para regalárselo a una amiga. Y esto le animó a seguir traduciendo el resto de la Biblia. En el año 1569 publica la primera traducción al español. Y el logo de esa Biblia contenía un oso comiendo en un árbol de un panal que estaba allí, ¿ya? Como el Salmo 19, ¿sí? Que deseables son más que el oro y más que mucho oro y más que la miel que destila del panal, ¿ya? ¿Se acuerda de ese pedacito que cantamos? En el año entonces 1569, la Biblia del oso en Basilea. Él tenía un compañero más joven que se llamaba Cipriano de Valera, el cual hizo una revisión completa del trabajo de Casiodoro de Reina en el año 1602. Lo que se conoce como, entonces, ahora a esa Biblia se conocía como la Reina Valera, revisada por Cipriano de Valera, por eso la Reina Valera. ¿Ya? Dato importante ahora. Voltaire, que es un filósofo humanista francés, mire lo que dijo. Como todo el mundo estaba preocupado a leer la Biblia y estaban apareciendo traducciones de todos los idiomas, la gente se estaba convirtiendo, estaba viendo un despertar, una efervescencia por la escritura, un hambre por la escritura. Había mucho contrabando por la escritura también, porque había muchos lugares donde no se podía llegar, pero allí llegaba la Biblia igual, alguien se encargaba. Este filósofo, Voltaire, dijo que como todos estaban tan interesados en la Biblia, él dijo que en un siglo más, todo el mundo iba a conocer sus escritos y nadie más estaría leyendo esa tal Biblia que andaba circulando por ahí. Así dijo. Bueno, pasó el siglo, porque como dicen, no hay tiempo que no se cumpla. Pasó el siglo, hermano. ¿Y qué pasó? La Sociedad Bíblica Británica compró la casa de Voltaire. Compró la casa de Voltaire. Usó la imprenta que él tenía para imprimir la Biblia y usó la casa de Voltaire para convertirla en la sede de la Sociedad Bíblica Británica en París. Mire cómo son las cosas. Tremendo, ¿eh? Como cuando alguien dice algo en contra del Señor y no sabe lo que está diciendo en el fondo, ¿verdad? No sabe lo que está diciendo. ¿Qué es la sociedad bíblica? ¿O qué son las sociedades bíblicas? ¿O qué es la sociedad bíblica? Es la agrupación de eruditos que se dedican a imprimir Biblias y comercializarlas por todo el mundo. Esas sociedades bíblicas, cuando se unieron todas, son las que nosotros conocemos como sociedades bíblicas unidas, ¿ya? Ellos trajeron unas versiones que nosotros conocemos bien. A lo mejor algunos no en este minuto, pero por ejemplo, la Reina Valera 1909. No sé si la ha visto usted alguna vez por ahí. Yo tengo varias incluso por ahí que nos regalaron y nos llegaron y están por ahí, que normalmente no las usamos. Pero la más popular de todos los tiempos, la que todos nosotros usamos, la que a mí me gusta usar, sin desmerecer la nombrada y amada y bien ponderada por el Pipe, la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera 1960. Esa es la que yo tengo,
y tengo varias de esa versión y tengo otras versiones también. Y bueno, cuando al principio uno está leyendo la Biblia, por ejemplo, cuando yo era niño no tenía idea que había otras traducciones. Yo conocía esa Biblia que había ahí y era la Reina Valera, y yo pensaba en mi ignorancia de niño y de joven, o de adolescente y de joven, que no había más versiones que esa, pero después me enteré de que había más. Y la última que ellos hicieron es la Reina Valera 1995, que también está en el comercio, si usted la busca. ¿Ya? En el año 1947, otro dato importante. Cerca del Mar Muerto, en unas cuevas llamadas Qumran, se encontraron unos rollos que databan del siglo I y el 250 y el año 250 antes de Cristo. Estaban en hebreo y en arameo, hermanos, en el idioma original. Más o menos como 1000 rollos. Casi el libro, por ejemplo, el libro de Isaías casi completo. Entonces, ahora, mire qué maravilloso, porque se vino todo lo que hemos hablado, de dónde empezó la escritura, ¿cierto?, a traducirse y llegar hasta nuestros días. Y en este año, que no es tanto tiempo atrás, el 47, yo creo que conocemos personas que tal vez nacieron en este año. No he sacado la cuenta qué edad tendría una persona que nace en ese año, pero a ver, 1947, 74. Mire, no es tanta edad. En ese año 1947, entonces se encontraron alrededor de 1000 rollos con el idioma original, y ahora había escritos originales para ser más exactos en el proceso de la traducción. Y cuando se van comparando estos escritos, se va viendo que también las traducciones fueron muy exactas, por decirlo de alguna manera. Qué importante, hermano amado, todo lo que pasó, cuánta gente murió, cuánta gente fue perseguida, cuánta gente fue desterrada, cuánta gente fue quemada, para que usted y yo hoy día podamos tener en nuestras manos el tesoro más preciado que alguna persona puede tener. Permiso, voy a sacar aquí una Biblia que hay por aquí, una de algunas. Aquí tenemos una Biblia. Maravilloso. Una Biblia que en algunas Biblias aparecen las páginas amarillas. Me refiero a cuando la gente tiene la Biblia abierta en el Salmo 91 por años de años. Y eso no sirve de nada. Absolutamente de nada. Qué importante, hermanos, es cómo la Biblia se preservó día tras día hasta llegar a nosotros. Y aquí hay un pasaje de la Escritura que quiero compartir con ustedes, que dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba, todos sabemos, se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Permanece para siempre. Hermano, yo no sé cómo irá a ser en el cielo, si vamos a tener la Biblia así escrita, ¿no? Tal vez vamos a tener la capacidad de recitarla de memoria. Pero el desafío para ahora, hermanos amados, el desafío para ahora, ¿cuál es? El desafío para usted es que usted lea su Biblia, hermano. Por favor, lea su Biblia. Lamentablemente, tengo que decir que la Biblia es el libro más vendido, más traducido, más publicado, pero es el menos leído. Y no solamente menos leído
Lamentablemente es el libro menos leído por los propios creyentes, nosotros, hermanos. Lea, por favor, su Biblia. Estudie su Biblia. Para estudiarla hay que leerla. Estúdiela. Escudriñe la palabra del Señor. Hermano, memorice la palabra de Dios. Guárdela aquí en la mente y en el corazón. ¿Cuántos hombres de Dios han sido librados del pecado porque tenían la palabra de Dios aquí en la punta de la lengua para citarla? El propio Señor Jesucristo nos dio muestra de esto cuando fue tentado por Satanás. Escrito está, le dijo. Escrito está, escrito está. Y pudo haber estado el Señor Jesucristo toda la noche citándole y citándole pasajes bíblicos al enemigo para derrotarlo. Le bastaron 3 pasajes. Y el enemigo huyó por un poco de tiempo. Memorice su Biblia. Pero sobre todas las cosas, hermano, yo me pido a mí mismo, porque este desafío es para mí, aplique su Biblia a su vida. Aplique su Biblia a su vida. Que su Biblia no esté así nuevecita, que le cueste separar las hojas, no, que esté como un repollo, ajada, porque le ha dado duro esa Biblia y la ha leído y la ha rayado. Hay gente que dice, no me gusta rayar la Biblia. No es pecado rayar la Biblia, ráyela. Ponga notas al margen de lo que el Señor le dijo ese día ahí. Hermanos, hoy día podemos ir a una librería y comprar la Biblia. Tenemos nuestros celulares y tenemos también la Biblia allí. Además tenemos aplicaciones como My Bible, que tenemos un montón de versiones de la Biblia y tenemos comentaristas que nos ayudan también a entender, pero qué bueno es poder estudiar por sí solo y más aún, le invito a los que quieran tomar el desafío también de estudiar, hermano, estudiar la Biblia formalmente, en un instituto online. No es malo hacerlo. Pero aplique su Biblia, hermano amado, a su vida. Yo debo aplicar la Biblia a mi vida, porque yo tengo que ser el primero en aplicar la Biblia a mi vida. Señor, te damos gracias en esta noche por darnos el privilegio de poder enfrentarnos, Señor, a esta materia, podríamos decirlo, que es la historia de la Biblia. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad a todos nosotros, Señor, a Johan, a David, a Pipe, a mí, para poder expresar todos estos conocimientos, Señor, que no los tenemos nosotros en nuestra mente. Hemos tenido que escudriñar, hemos tenido que buscar, hemos tenido que investigar, hemos tenido que ver videos, leer, en fin, Señor. Pero había que hacerlo para poder tener claridad en lo que íbamos a decir. Señor, permite que cada uno de nosotros en esta noche tome el desafío de leer su Biblia, de estudiar su Biblia, de memorizar su Biblia y de aplicar su Biblia a su vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Tu palabra, vida abundante.